Vamos a hacer un repaso comenzando por la química de carbonilos y discutiendo las reacciones que pueden llevarnos a la formación de estos compuestos, y una vez que has llegado a este compuesto, qué reacciones importantes hay que te van a preguntar en el examen. Una función de carbonilo, entiendo que las reacciones más de examen, más raritas para preguntar, es el tratamiento de los cianuros, función poco reactiva, con organometálicos de elevada reactividad, como los de litio, o bien los organometálicos de Grignard. Y tenemos la situación completamente contraria, donde una función tremendamente reactiva, como es el haluro de ácido, se hace reaccionar con un organometálico de baja reactividad, como los de cadmio o los de cobre-litio. Mediante esas reacciones se consigue la formación de los carbonilos. La función de carbonilo, de cara a la heterocíclica, lo más preguntable que tiene, lo más preguntable que hay, es hacerlo reaccionar con la molécula de fenilhidracina en un medio ligeramente ácido, que es un método muy socorrido para preguntar por la obtención de las moléculas de indol. Dependiendo de qué molécula de carbonilo te den, conseguiréis que haya unas u otras ramificaciones. Si a esta función la hiciéramos reaccionar con dióxido de selenio, obtendríamos el 1,2-dicarbonilo, un difuncional súper preguntable, aunque el método lógico para obtenerlo no es la oxidación del carbonilo con dióxido de selenio, sino la condensación aciloínica en los ésteres, que es tratar con sodio en exceso, la condensación benzoínica en los aldehídos sin hidrógenos en alfa en presencia de ion cianuro, y como entiendo que todos recordáis, el tratamiento de los carbonilos con el propano 1,3-ditiol y posterior reacción con la molécula aceptora, el anión ditianilo, con la molécula aceptora, la que sea, un aldehído, una acetona o un haluro de ácido. En vez del ditiano, pudiera ser que os encontraseis con los nitrocompuestos, que también son muy solicitados. Cuando has conseguido la distancia 1,2, es preguntable el hervir con potasa con medio alcalino caliente para hacer la transposición del ácido bencílico que nos conduce a los alfa-hidroxicarbonilos. Tenemos también la rotura con el IO4H, aunque es más preguntable la química de azúcares, y el tratamiento con compuestos de tipo urea para obtener heteronúcleos pentagonales con 2 nitrógenos, o con la molécula de etano 1,2-diamina para obtener heteronúcleos hexagonales con 2 nitrógenos en 1,3. Si la molécula que vosotros queréis hacer funcionar es la distancia 1,3, la distancia 1,3 podemos pensar en esta desconexión. Y esa desconexión nos llevaría a un sintón negativo y a un sintón positivo. ¿Quién puede ser el sintón negativo y el positivo? El negativo puede ser el ditiano o el nitrocompuesto, y el positivo puede ser una acetona halogenada en alfa o un epóxido, que luego procederemos a una oxidación. También podéis pintar las cargas al revés, podéis pintar aquí el sintón positivo y aquí el sintón negativo. Entonces tendríamos la clásica, típica y súper preguntable reacción de condensación de tipo aldólica o de tipo ésteres Claisen-Claisen-Diekmann. Cuando habéis conseguido la distancia 1,3, es muy preguntable la reacción con la molécula de hidracina o con la molécula de hidroxilamina para desarrollar las cicloadiciones 1,3 dipolares. También es posible que os encontréis con la molécula de urea para obtener los heteronúcleos hexagonales. En el caso de que estéis empleando a una molécula de malonato de dietilo y que esa molécula de malonato de dietilo tenga sustituyentes, sería la súper importante reacción de obtención de barbitúricos. Si la distancia a la que vosotros os queréis enfrentar es la distancia 1,4, la distancia 1,4 admite varias posibles desconexiones. La más popular es que hagáis esta desconexión de esta manera y que los sintones los tengamos que otorgar de esta forma. Los equivalentes sintéticos serían o el ditiano o el nitrocompuesto contra una molécula de tipo metilvinilcetona para hacer una reacción de Mitchell, con la particularidad de que aquí aparece la distancia 1,4, porque el sintón negativo lo formamos en el carbono ipso, no en el carbono alfa. También sería posible el que hiciéramos esta otra desconexión,
Y esa otra desconexión supondría que una molécula de malonato de acetilacetato y otra molécula de acetilacetato, pero como positivo, lo que implicará formar el bromoacetilacetato. La distancia 1,4 es muy preguntable en los exámenes para enfrentarla a la molécula de amoníaco, pentaóxido o pentasulfuro y desarrollar las reacciones de ciclación de Palnor que nos llevan a la obtención de los heteronúcleos pentagonales con un heteroátomo. Bien, si vosotros a esta molécula la reacción que le hacéis es con la molécula de hidracina, el anillo que se obtendrá es el anillo hexagonal con 2 nitrógenos, y si posteriormente le quitáis hidrógeno con paladio metal, tendríais un gran método para obtener el anillo de la piridacina. La distancia 1,5, que la podríamos hacer 1, 2, 3, 4 y 5, la podríamos hacer, pues podemos hacer una desconexión de este tipo. Fijaros todas las posibilidades que hay, donde un negativo acetilacetato de etilo y un positivo, una metilvinilcetona, hiciera esa reacción, o podemos desconectar por aquí y por aquí, y entonces tendríamos una reacción que ellos utilizan muchísimo como método de obtención terminan obteniendo piridinas, que es la síntesis de Hans. Bien, cuando hayáis obtenido la distancia 1,5, lo más preguntable que hay es que esta distancia 1,5 la hagáis reaccionar con una molécula de amoníaco. Se me olvidaba contaros que como fuente de amoníaco en la facultad emplean un derivado del ácido carbónico, el carbonato de amonio, que os lo pintan comprimido, CONH4 dos veces. Carbonato de amonio es una fuente de amoníaco. Esto es la síntesis de Hans. La síntesis o la distancia 1,6 y ya la 1,7 evidentemente se utiliza sobre todo para hacer reacciones internas. La reacción interna más popular que podéis encontrar es la condensación de ésteres de Claisen. No perdáis de vista que en la distancia 1,6 nosotros ya podemos hacer dos reacciones profundamente diferentes, aunque visualmente se parecen mucho en el reactivo. Si vosotros ponéis sodio en etanol, esto sería la reacción de condensación aciloínica y el resultado sería la formación de un alfa hidroxicarbonilo. En cambio, si pusiéramos no sodio en etanol, etóxido de sodio en etanol, el mecanismo de la reacción será totalmente distinto y será la condensación de ésteres de Claisen, obteniendo de nuevo un 1,3-dicarbonilo. Bien, esto nos sirve para un poco como planteamiento del tablero de reacciones que tenemos que desarrollar más despacito.